A comienzos de los 80 los videojuegos eran el nuevo oro del entretenimiento, arcades llenas, niños soñando con jugar en casa, empresas multiplicándose como nunca, pero ese sueño tenía un precio, sin control, sin calidad y sin freno. La industria se saturó de basura, de promesas rotas y de decisiones que hoy parecen imposibles de creer, y en 1983 todo colapsó, tiendas vacías, compañías arruinadas y un silencio que duró casi 2 años. Mucho antes de que existieran las consolas e incluso antes de que los salones recreativos se convirtieran en templos del ocio juvenil, los videojuegos eran experimentos científicos. Nadie imaginaba su potencial, ni siquiera sus creadores. En los 60, ingenieros y estudiantes de universidades como el MIT comenzaron a diseñar programas interactivos que, sin saberlo, se convertirían en los primeros videojuegos de la historia. Uno de los pioneros fue Space War, creado en 1962 por Steve Russell y otros estudiantes. Era un juego simple, 2 naves disparándose en un espacio 2D, con una estrella que ejercía gravedad. Pero la clave no era la jugabilidad. La clave era la reacción de la gente. Cada vez que alguien veía aquello en movimiento, preguntaba lo mismo: ¿dónde puedo conseguir uno? Esa pregunta, repetida miles de veces, era el síntoma de un fenómeno que aún no tenía nombre: el deseo colectivo de jugar. Aunque estos primeros juegos no eran comerciales, encendieron la chispa que más tarde incendiaría el mercado. La verdadera explosión llegó con Atari. En 1972, Nolan Bushnell y Ted Dabney fundaron la compañía que cambiaría para siempre la historia. Ese mismo año lanzaron Pong, el primer videojuego comercialmente exitoso. El concepto era ridículo de simple, 2 barras y una pelota, pero fue un terremoto cultural. Pong no solo inauguró una era, creó una industria. Los bares compraban máquinas arcade para atraer a clientes. Los jóvenes se arremolinaban alrededor de ellas. Las monedas caían una tras otra como una lluvia metálica. Había nacido una nueva forma de entretenimiento, algo que conectaba a la gente, algo competitivo, inmediato y profundamente adictivo. Tras Pong vinieron Space Invaders en 1978, que provocó escasez de monedas en Japón, Galaxian y Gala, que elevaron la calidad gráfica, Donkey Kong, que introdujo por primera vez una narrativa ligera en un arcade, Pac-Man, tal vez el inicio más reconocible de toda una generación. Los salones recreativos se convirtieron en el nuevo punto de reunión adolescente. No era solo jugar, era estar allí, competir, socializar, impresionar, gastar y soñar. La industria encontró un océano de oro, y el problema fue ese: creyó que ese océano era infinito. Al principio nadie lo sospechaba, pero los jugadores eran una amenaza silenciosa. Los arcades estaban diseñados para ser difíciles, durar poco y hacerte gastar más monedas. Pero con el tiempo, cada jugador se volvió más habilidoso. No solo porque jugaban mucho, sino porque aprendían los patrones, estudiaban los movimientos de las máquinas y se convertían en auténticos expertos. El resultado: una partida duraba más y generaba menos dinero. Los empresarios no podían hacer que los niveles fueran imposibles, porque espantarían al jugador, pero si los hacían demasiado fáciles, nadie gastaría monedas. Para solucionar esto surgieron empresas como General Computer Corporation, que modeaba los arcades alterando la IA, los movimientos y la dificultad para que los jugadores, en pocas palabras, murieran más rápido. La jugada fue lucrativa, hasta que Atari los demandó y perdió. La derrota legal creó un precedente devastador. Se abrió la puerta a que terceros modificaran juegos o desarrollaran los suyos propios sin una supervisión directa. La industria aún no lo sabía, pero una grieta acababa de abrirse en el muro. Mientras las arcades reinaban, otra revolución estaba germinando. Una revolución que permitía algo impensable hasta ese entonces: jugar videojuegos sin salir de casa. La primera fue Magnavox Odyssey en 1972. No tenía colores, no tenía sonido. Usaba plantillas transparentes que se pegaban en la tele para simular escenarios, pero funcionó, y eso bastó para despertar a los gigantes. Atari entró con fuerza en 1977, con la Atari 2600, una consola que permitía cambiar de juego a través de cartuchos. Fue una auténtica bomba en el mercado. Las ventas fueron tan espectaculares que docenas de empresas se lanzaron a fabricar sus propias consolas. Y aquí empezó el verdadero problema. Entre 1977 y 1982 se lanzaron casi 100 consolas distintas. Cada compañía quería su parte del botín. Coleco con Telstar,
Mattel con Intellivision, Fairchild con Channel F, Bally con Astrocade, Magnavox con múltiples modelos nuevos y empresas desconocidas con clones baratos. Muchas de estas empresas y consolas eran prácticamente idénticas o directamente copias descaradas unas de otras. Y el mercado se llenó de consolas repetidas, modelos casi idénticos, catálogos inflados artificialmente y hardware difícil de distinguir para el consumidor medio. Y lo peor de todo, Atari no patentó el diseño de sus cartuchos ni el funcionamiento de su hardware. Era cuestión de tiempo que las consecuencias explotaran. Atari tenía un problema cultural profundo. No daba créditos a sus desarrolladores. Para ellos, el juego era de la empresa, no del programador. Pero los programadores querían reconocimiento, eran artistas, pioneros, inventores de un medium completamente nuevo. En 1979, 4 de los programadores estrellas abandonaron Atari y fundaron Activision, la primera third party de la historia. Atari los demandó por impedir que lanzaran juegos en su consola. El resultado, Atari perdió. La sentencia fue histórica. Cualquier desarrollador podía crear y vender juegos para cualquier consola sin necesitar permiso del fabricante. Esto hoy parece normal, pero fue una bomba nuclear en los 80. Significaba que la industria quedaba sin control de calidad alguno. A partir de ese momento, cualquiera que supiera programar o que simplemente creyera que sabía podía lanzar un juego para Atari. Las consecuencias fueron inmediatas. Catálogos saturados, juegos mediocres, ideas repetidas, publicidad disfrazada de videojuego y empresas nacidas únicamente para producir basura a gran escala. Todo esto sucedía mientras la consola seguía multiplicándose como conejos. Justo cuando la industria de consolas luchaba por destacar en un mar de productos iguales, apareció un nuevo enemigo: el ordenador personal. Las PCs eran cada vez más baratas, ofrecían mejor potencia, más memoria, juegos técnicos y complejos e incluso utilidades para el trabajo. La frase que empezó a circular lo dice todo. ¿Para qué comprar una consola si puedes comprar un PC que sirve para estudiar y también para jugar? Para muchas familias la respuesta fue obvia y lentamente las ventas de consolas comenzaron a enfriarse. La edad dorada estaba llegando a su punto máximo y nadie sabía que detrás de ella venía una caída devastadora. Para 1982, el sector estaba completamente fuera de control. Habían decenas de consolas compitiendo, cientos de empresas queriendo una parte del negocio, miles de videojuegos lanzados sin regulación alguna, consumidores saturados y confundidos, retrailers incapaces de vender tanto stock, y las compañías apostando cantidades absurdas de dinero en productos de dudosa calidad. La industria, sin darse cuenta, había construido una torre gigantesca, pero sin los cimientos sólidos. La burbuja estaba a punto de reventar. El final de esta edad dorada llegaría con un símbolo, un botijo especial verde atrapado en un pozo. Un juego que solo tuvo 5 semanas de desarrollo. Un juego que muchos culpan injustamente de aquello que ya era inevitable. En 1982, la industria de los videojuegos ya era un monstruo descontrolado. Tras el éxito de Atari 2600 y el crecimiento de las arcades, todas las compañías querían su trozo del pastel. El problema es que nadie entendía realmente el mercado. Muchos pensaban que todo lo que llevaba la palabra videojuego vendería millones, y por eso surgieron docenas, literalmente docenas de consolas nuevas cada año. El público se encontró con tantas opciones que ya no sabían qué comprar, y cuando los consumidores se sienten perdidos, no gastan. Mientras tanto, las tiendas no podían almacenar tanta variedad. Cada consola tenía su propio catálogo, sus propios cables, sus propias instrucciones y sus propios cartuchos. Era imposible seguir el ritmo. El mercado estaba desbordado, pero eso solo era el comienzo. La sentencia judicial que permitió el nacimiento de Activision, la posibilidad de crear juegos sin permiso del fabricante, abrió una puerta que nadie pudo cerrar. Lo que en teoría fomentaría la creatividad, en la práctica se transformó en una avalancha de juegos terribles. Cualquier empresa, grande o pequeña, con o sin experiencia en programación, empezó a lanzar videojuegos para Atari 2600. Las empresas no querían hacer buenos videojuegos, querían hacer muchos videojuegos. Habían desarrolladoras fabricando títulos sin alma, sin diseño, sin pruebas y a veces sin sentido. Entre 1981 y 1983, Atari recibió más de 500 juegos de terceros, la mayoría de muy baja calidad. Se creó el término shovelware, software hecho con pala, sacado a toneladas sin importar la calidad. El resultado fue devastador, los consumidores perdieron la confianza.
Imagínatelo desde la perspectiva del jugador promedio de 1982. Compras un cartucho de 40 o 50 dólares, lo metes en tu Atari, el juego no tiene sentido, no funciona bien, o se ve como un clon de otro. Intentas devolverlo, pero muchas tiendas no permiten reembolsos de software abierto. Tu dinero se va a la basura. Esto no ocurría una vez, ocurría repetidamente. No había análisis de videojuegos, no había YouTube, no había reseñas digitales. El consumidor compraba a ciegas, confiando en marcas que estaban abusando de su lealtad. Y cada mala compra equivalía a un cliente menos. Los padres especialmente empezaron a repetir una frase que se convirtió en la sentencia de muerte del mercado. Estos juegos son todos iguales, ya no pienso gastar más en esto, los videojuegos son un timo. El descontento creció como un contagio, y la infección se extendió por toda la industria. Atari no solo competía con Intellivision o Coleco, competía consigo misma. La empresa cometió dos errores monumentales. Error 1. Sacar hardware sin control ni estrategia. Atari lanzó revisiones innecesarias de consolas y planeó nuevas máquinas que solapaban entre sí. Algunas tiendas se negaban a comprar nuevos modelos, porque aún mantenían inventarios sin vender del año anterior. Y error número 2. Apostar cantidades absurdas en juegos sin verificar su calidad. Atari asumió que su nombre era suficiente para venderlo todo, y ese exceso de confianza fue fatal. Mientras tanto, Mattel, Coleco, Magnavox y docenas de compañías menores hacían exactamente lo mismo: fabricar hardware y software sin planificación real. Cada empresa quería adelantar a la otra. Cada una pensaba que si no lanzaba algo nuevo en cuestión de meses, quedarían fuera de la carrera. El resultado fue un mercado sobrepoblado y sin identidad. Había demasiadas máquinas, demasiadas marcas, demasiados juegos que no valían para nada. Era inevitable que algo se rompiera. Y este es el momento donde la historia se suele simplificar, donde se dice ET causó la crisis del 83, pero esa frase ignora toda la podredumbre que ya venía acumulándose desde años atrás. ET no causó la crisis, pero sí la simbolizó. Fue la gota que colmó el vaso, el último clavo en un ataúd que ya estaba cerrado. Pac-Man para Atari 2600 fue un port apresurado. El arcade original fue un fenómeno mundial. El público tenía expectativas altísimas, pero Atari, ansiosa por sacarlo rápido para Navidad, obligó a los desarrolladores a lanzar una versión inferior. Colores mal elegidos, animaciones pobres, sonido simplificado, errores gráficos y un diseño muy modificado. Vendió millones por el nombre, pero las devoluciones y las quejas fueron enormes. Por primera vez, el público se sintió traicionado por un gran título. A Hot Wars Code War Show le dieron solo 5 semanas para desarrollar un juego basado en una película de Spielberg. 5 semanas para algo que requería 6 a 9 meses. El proyecto estaba condenado desde el minuto 1. Atari, en un acto de arrogancia, produjo 5 millones de cartuchos, convencida de que rompería récords de ventas. El juego fue un desastre. Niveles repetitivos, mecánicas confusas, errores y jugadores cayendo a pozos sin poder salir. La recepción fue brutal. La prensa lo ridiculizó, los consumidores lo odiaron y las tiendas devolvían las copias sin vender. Y entonces ocurrió algo que alimentó una leyenda urbana. Atari enterró miles de cartuchos en un desierto de Nuevo México. Leyenda que en 2014 se confirmó como verdadera. Pero repito, ET no destruyó la industria, solo mostró al mundo la magnitud del desastre. La industria llevaba años infectada y finalmente la infección había ganado. El mercado estadounidense quedó vacío. En 1984 y 1983 no hubo prácticamente nada. Fue un silencio total. La tormenta perfecta había cumplido su misión, y el mundo quedó a la espera de un salvador inesperado. Una pequeña empresa japonesa que traía bajo el brazo una consola blanca y roja, la Famicom. Ninguna empresa sufrió tanto como Atari. La compañía que había impulsado la industria, que había creado un imperio financiero que dominaba la cultura popular, estaba cayendo más rápido que todas las demás. ¿Por qué? Porque habían apostado cantidades absurdas a éxitos asegurados. Atari fabricó 5 millones de cartuchos de ET, 12 millones de cartuchos de Pac-Man, cuando solo habían unos 10 millones de consolas en el mercado. Era una decisión basada en la arrogancia absoluta. Atari pensaba que el público compraría cualquier cosa que llevara su logo, y no fue así. 2. Porque su reputación se destruyó en meses. Los jugadores ya no confiaban en Atari, las tiendas tampoco y los inversores mucho menos.
Las acciones de Warner Communication, empresa matriz de Atari, se desplomaron. Los ejecutivos presentaron renuncias, las divisiones internas tuvieron que cerrar y miles de empleados fueron despedidos. Atari pasó de ser la empresa más influyente del entretenimiento a convertirse en un ejemplo de cómo destruir un mercado entero. Pero Atari no cayó sola, la crisis arrasó con la mayoría de las empresas que fabricaban consolas. Mattel, su consola Intellivision, había sido un éxito moderado, pero sus inversiones descontroladas la llevaron a vender la división completa de videojuegos. Sus pérdidas fueron tan grandes que casi destruyen la empresa matriz. Magnavox, la pionera del videojuego doméstico, desapareció del sector. La Odyssey 2 no pudo competir en un mercado saturado y colapsado. Coleco, pese al éxito inicial del ColecoVision, la empresa no pudo sostenerse. Habían invertido demasiado, habían producido más de lo que podían vender y terminaron en bancarrota. Bally, Fairchild, Emerson, Entex, la mayoría de empresas medianas directamente desaparecieron del mapa. Lo más impactante de la crisis del 83 no es la caída económica, no son las empresas que quebraron ni los millones perdidos. Lo más impactante es lo que vino después. Un vacío, un desierto absoluto. Durante 2 años completos, Estados Unidos prácticamente dejó de producir videojuegos domésticos. El mercado estaba muerto. Nadie compraba, nadie invertía, nadie arriesgaba. Fue como si la industria hubiera desaparecido de un día para otro. Imagínate esto en la actualidad. 2 años enteros sin PS5, sin Xbox, sin Nintendo, sin Steam, sin nuevos lanzamientos. Para los jóvenes de aquella época fue exactamente lo que ocurrió. Los arcades sobrevivían a duras penas, pero en las casas los videojuegos habían dejado de existir. Mientras en América la industria colapsaba, Japón vivía una situación muy diferente. Las empresas japonesas estaban desarrollando tecnología nueva, nuevos modelos de negocio y una visión completamente distinta del control de calidad. En 1983, justo cuando América se quemaba, en Japón nacía la Famicom, una consola de Nintendo que luego conquistaría el mundo bajo el nombre de NES. Pero Estados Unidos no estaba listo para confiar en otra consola. Después del desastre, ninguna tienda quería tener videojuegos en sus estanterías. Nintendo tuvo que reinventar el concepto de consola, cambiar su marketing, alterar su diseño e incluso evitar llamar sus juegos videojuegos. Pero esa es otra historia, una historia que salvaría el medio, una historia que lo resucitaría, una historia que demostraría que la caída no había sido el final, sino el punto de partida de una industria nueva y más fuerte. Pero el renacimiento vendría después. Primero, el mundo tuvo que observar cómo se apagaba por completo la industria que él mismo había ayudado a construir. Y así terminó el capítulo más oscuro de la historia de los videojuegos. Una industria que había nacido de la creatividad y la pasión, acabó hundida por el exceso, la avaricia y el abandono de sus propios jugadores. Durante 2 años, el silencio fue absoluto. Las tiendas no querían videojuegos, las empresas habían desaparecido, y el mundo parecía haber dejado atrás el sueño electrónico que habían conquistado a millones. La industria murió en 1983, pero renació gracias al mayor giro inesperado de todos los tiempos. Si queréis que os cuente cómo Nintendo salvó al mundo del videojuego y reconstruyó una industria entera desde las cenizas, déjamelo en los comentarios. Y ya lo sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype, comparte con todo el mundo y suscríbete si no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.